Conexión con Dios. Síguenos en Facebook e Instagram como Conexión con Dios SC. Palabra de Dios 10 de agosto de 2022. Marcos, capítulo 2. Jesús sana a un paralítico. Conéctate con Dios y continuemos estudiando juntos su palabra. Para escuchar en Spotify, Conexión con Dios Ecuador. Jesús sana a un paralítico. Fue una muestra de bondad de los que así lo llevaban, y enseña la compasión que debiera haber en el hombre hacia sus parientes que tienen dificultades. La fe verdadera y la fe firme pueden obrar de diversas maneras, pero será aceptada y aprobada por Jesucristo. El pecado es la causa de todos nuestros dolores y enfermedades. La manera de eliminar el efecto es eliminar la causa. El perdón de pecado golpea la raíz de todas las enfermedades. Cristo probó su poder para perdonar pecado mostrando su poder para curar al hombre enfermo de parálisis. La curación de las enfermedades era figura del perdón del pecado, porque el pecado es la enfermedad del alma. Cuando es perdonado, es sanada. Cuando vemos lo que Cristo hace al sanar almas debemos reconocer que nunca vimos algo igual. La mayoría de los hombres se piensan íntegros, no sienten necesidad de un médico, por tanto, desprecian o rechazan a Cristo y su evangelio. Pero el pecador humilde mostrará su fe recurriendo a él sin demora. La necesidad del paralítico movió a sus amigos a la acción y lo llevaron a Jesús. Leemos en Biblia de lenguaje sencillo, VLS. Marcos, capítulo 2, versículos del 3 al 12. De pronto, llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: «Amigo, te perdono tus pecados». Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que allí estaban pensaron: «¿Cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados». Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, y les dijo: «¿Por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo, o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al que no podía caminar: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo: «Nunca habíamos visto nada como esto». Muchas personas tienen necesidades físicas y espirituales que usted puede suplir por usted mismo o junto con otros que también tienen compasión o interés en el caso. La necesidad humana movió a estos 4 hombres. Deje que otras necesidades también le conduzcan a usted a una acción compasiva. Las casas en los tiempos bíblicos se construían de piedra. Tenían techos planos hechos con barro mezclado con paja, y escaleras exteriores que conducían al techo. Estos amigos quizás llevaron al inválido por las escaleras exteriores hasta el techo. Allí, fácilmente, pudieron haber roto el techo de lodo y paja para bajar a su amigo hasta donde estaba Jesús. La curación del paralítico podemos encontrar en pasajes paralelos: Mateo capítulo 9, versos del 1 al 8, Lucas capítulo 5, versos del 17 al 26. Este incidente, como se hizo notar en Mateo, capítulo 9, versículo 1, parece haber acontecido inmediatamente después de la curación del leproso, Mateo 1, del 40 al 45. Es notable que en los 3 relatos digan que fue la fe de ellos la que Jesús observó. Que el enfermo mismo tuvo fe lo sabemos por la proclamación de su perdón, la cual hizo Jesús delante de todos, y fácilmente habríamos concluido que los 4 amigos trajeron al pobre enfermo a Jesús meramente por un consentimiento piadoso a sus urgentes ruegos. Pero aquí aprendemos no solo que los transportadores tenían la misma fe del enfermo, sino que Jesús la señaló como una fe que no había de ser vencida, una fe victoriosa sobre todas las dificultades. Esta era la clase de fe que él siempre buscaba, que no era vista por él sin que la señalara, y que, poseyéndola a aquellos que necesitaban algo de parte de él, recompensaba ricamente. Dice al paralítico: «Hijo, confía, tus pecados te son perdonados». No es un mandamiento para que sus pecados se alejen de él, sino una proclamación positiva del estado perdonado del hombre como creyente.
Y, sin embargo, como los fariseos entendieron que nuestro Señor estaba dispensando perdón por medio de este dicho, y como Jesús mismo no solo reconocía que ellos tenían razón, sino que fundaba todo su argumento sobre lo correcto de ello, tenemos que considerar este dicho como una proclamación real del perdón del hombre hecha por aquel a quien pertenecía dispensarlo. La evidente sanidad del paralítico establece efectivamente la prerrogativa divina de Jesús para perdonar pecados. Hijo del hombre, título mesiánico que procedía de Daniel. El Hijo del Hombre recibe el reino. Leemos en Biblia de lenguaje sencillo, DLS. Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Mientras yo miraba todo esto, un hombre apareció entre las nubes y se acercó al anciano. Y ese hombre recibió honra y poder para reinar sobre todo el mundo. Pude ver que lo obedecían todos los pueblos y naciones. Su poder será siempre el mismo y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.